han conectado para participar en la inauguración de este primer encuentro virtual de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, FEDA, a propósito de cumplir 35 años aportando el correcto ejercicio del comercio exterior en nuestro país. Hablamos de mujeres y hombres comprometidos, en realidad desde hace 50 años, cuando a través de la Ley Orgánica de Aduanas de 1970, finalmente se norma a los agentes afianzados de aduana. Y si queremos extendernos al pasado, como dato curioso, se conoce que la historia de los agentes de aduana parte con el nacimiento de la República del Ecuador, con la administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, allá por 1778. Durante estos 50 años, en mucho han cambiado los requisitos y los procesos para la obtención de credenciales, cambios que han ido de la mano con el conocimiento adquirido gracias a la práctica de cada uno de nuestros agentes aduanales, con la capacitación en escuelas de comercio exterior y sobre todo con la ética implícita en la ejecución de su labor, aquella que les obliga a manejarse con el cumplir y con el hacer cumplir con todos los lineamientos que exige la norma, dado que hoy por hoy el agente aduanal es considerado como el auxiliar de la función pública, lo que todos conocemos a nivel mundial como el compliance. Hoy estamos aquí para hablar sobre el rol que realizan los agentes de aduana en el país, más allá de su papel como únicos operadores de comercio autorizados para realizar la declaración aduanera. Estamos aquí para entender cómo aprovechar su gestión de brindar seguridad jurídica, cumplimiento, control y facilitación del proceso a todos sus clientes, a fin de garantizar que la tarea de importar y exportar beneficie de manera eficiente al proceso productivo, a la transparencia del trabajo honesto, a la optimización de los recursos y al éxito a largo plazo de cada una de sus empresas. De ahí la importancia de invertir en un agente aduanal de confianza. Durante estos 2 días, trataremos de que la comunidad logre visibilizar el papel de los agentes aduanales dentro de la cadena logística del Ecuador. Un grupo de profesionales trabajadores, creativos y emprendedores, cuyo principal motor es la pasión por la que hacen. A continuación, solicitamos a todos los presentes acompañarnos a escuchar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Hacemos una breve pausa para recordar con cariño y admiración a aquellos entrañables amigos y colegas que ya no están con nosotros. Gracias por su labor, héroes aduaneros del Ecuador. Honramos tu esfuerzo y sacrificio en el trabajo realizado. Gestión indispensable para las importaciones y exportaciones en los actuales momentos del país y el mundo. Héroes aduaneros siempre serán un gran ejemplo de compromiso y valentía para todos, para los suyos, para la nación. Gracias por esa gran labor y patriotismo. Un abrazo solidario a sus familias y nuestra eterna gratitud por todo lo aportado. En este momento me permito invitar a este espacio a la doctora Vanessa Esteves, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, FEDA, con las palabras que darán inicio a este importante encuentro.
Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes y saludarles en esta tarde y noche. Quiero empezar con un afectuoso saludo a la abogada María Alejandra Muñoz, vicepresidenta de la República del Ecuador, al señor Iván Montaneda, ministro de la Producción, Comercio, Inversiones y Pesca, al señor Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, a la señora abogada magíster Andrea Colombo, directora general de Aduanas del Ecuador, a todos los directores distritales del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, a todas las autoridades y funcionarios que nos acompañan de las diferentes carteras de Estado, a todos los presidentes directivos de las diferentes asociaciones que conforman la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, al presidente directivos y todos los agentes que conforman ASAPRA, que es la Asociación Internacional de Agentes de Aduana, a todos nuestros queridos colegas agentes de aduana ecuatorianos, a todas esas personas que se han registrado y se han unido en este enlace de diferentes partes del mundo y al público en general, sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí poder saludarles y hacerles partícipes de este encuentro virtual. ¿Qué más hubiera querido que sea de manera presencial? Sin embargo, el mundo nos dio de la noche a la mañana, tuvimos un giro inesperado. Todos tuvimos que reinventarnos y nosotros no hemos sido la excepción. Y es por eso que nos unimos a ustedes a través de este encuentro virtual para darles a conocer quiénes somos los agentes de aduana, cuáles son nuestras funciones, cuál es ese deber ser que tenemos ante el Estado y con el sector privado. Más allá de generar un reconocimiento por nuestra labor, la idea de este espacio es dar esa visibilidad a todos los sectores de quiénes somos, quién es, qué hace este operador de comercio exterior y que puedan aprovechar al 100% todas nuestras funciones y todo el soporte que nosotros les podemos brindar como operadores y como auxiliares de la función pública. Es por eso que hoy les doy la bienvenida a todos a este encuentro. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Esteves, y mañana tendremos el gusto de tenerla dirigiendo el panel de mujeres. A continuación, y para dar mayor relevancia a este acto, tenemos el gusto de invitar al economista Daniel Legarda, viceministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Es para mí un honor poder saludar en nombre del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y del ministro Iván Montaneda, quien lo lidera, un cordial saludo para FEDA, para la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana en sus 35 años de vida institucional y que lo celebran ahora con este foro virtual por las condiciones, pero que aún con estas condiciones nos permite seguir fomentando la actividad, nos permite seguir impulsando esta actividad como un servicio transversal para muchas actividades económicas y productivas del país y que a lo largo de estos 35 años ha mostrado su profesionalismo, su crecimiento y su importancia en la vida transversal de la actividad productiva y de comercio exterior del país. A lo largo de todo este tiempo, el comercio exterior del país ha pasado por varios cambios. La normativa también ha pasado por varias modernizaciones. Particularmente en el ámbito aduanero hemos tenido cambios muy importantes, pasando de un cambio totalmente nuevo de ley con el Código de la Producción, posteriormente con el cambio del sistema aduanero como tal, del CICE al Ecuapaz, y FEDA ha estado en cada uno de estos aspectos como un actor relevante con el aporte de cada uno de sus miembros y de todos los sectores que conforman el comercio exterior, siendo un importante aporte para este desarrollo. Estos 35 años que han visto pasar ahora nos ponen un reto muy grande por delante. Ha sido fundamental el apoyo que FEDA ha podido brindar a sus asociados para tener una mejor profesionalización de la gente que trabaja en el ámbito aduanero y de comercio exterior, brindando capacitación, asistencia, actualización de los conocimientos para todos sus trabajadores involucrados. Pero en adelante los retos que se vienen son aún mayores. La tecnología tiene una influencia muy grande en los procesos de comercio exterior, en los procesos aduaneros y también en la normativa que los regula. Ahí está el gran reto, el de lograr que nuevas tecnologías como el blockchain,
como la misma seguridad y la cuarta revolución industrial, estén también involucrados en los procesos relacionados con la aduana y con el comercio internacional, y que estoy seguro van a ser también abordados por ustedes, no solo en este foro, pero en adelante, con una visión de futuro mucho más amplia. Les agradezco nuevamente por esta invitación a nombre del Ministerio, felicito esos 35 años de FEDA en nombre del Ministerio, y felicitar a todos sus dirigentes, a todos sus miembros por este importante desarrollo que han tenido y el acompañamiento que ustedes han tenido al crecimiento del sector de comercio exterior en el Ecuador. Las felicitaciones y éxitos en este foro virtual. Muchísimas gracias, economista Daniel Legarda. También agradecemos a nuestros auspiciantes quienes han permitido la organización de este encuentro. Estimados agentes de aduana de Ecuador, desde la Secretaría General de la Asociación Internacional de Profesionales de Aduana, hago llegar mi felicitación y profundo reconocimiento al celebrarse el 35º aniversario de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, tiempo en el cual ha contribuido de forma permanente y decidida con el crecimiento y prestigio de sus asociados. Mi reconocimiento a su presidenta, la doctora Vanessa Esteves, a los directivos y plantel administrativo de FEDA, que tienen la importante responsabilidad de velar por los derechos y deberes, fomentar capacidades y robustecer la calidad profesional de todos y cada uno de los agentes de aduana de Ecuador. ¡Feliz aniversario! Grupo Torres y Torres le brinda un servicio logístico integral en comercio exterior. Contamos con embarques internacionales con cobertura mundial, ya sea aéreo, marítimo y terrestre. Además, somos el agente de aduana más grande del país. Le ofrecemos servicio de transporte de carga pesada con una flota de más de 100 unidades. Y somos expertos en estibaje de mercancías. Somos Grupo Torres y Torres. En logística, nuestra experiencia y agilidad es su tranquilidad. Escríbenos a comercialización@torresytorres.com o visítanos en www.torresytorres.com. Es para mí un honor presentarles a los profesionales que están a punto de participar en el panel denominado Rol del Agente de Aduana, Facilitador del Comercio Exterior,
Durante esta primera ronda de intervenciones, contamos con la presencia de Pablo Torres, Ricardo Valero y Silvia Matute. Con Pablo iniciaremos hablando sobre el rol del agente de aduana como eslabón estratégico en la cadena logística. Él es ingeniero en electrónica y máster en administración de empresas. Cuenta con una trayectoria de 32 años en el ámbito aduanero y logístico. Actualmente es agente de aduana y gerente general del grupo Torres y Torres y es un destacado profesional en el mundo aduanero. Pablo, bienvenido. Primero agradecer a la Federación de Agentes de Aduanas por hacer este coloquio. Yo he considerado que el agente de aduanas es el factor estratégico de la cadena de comercio exterior. ¿Pero por qué? Porque el proceso aduanero es el más complicado de toda la logística. Los agentes de aduanas debemos ser, además de un profesional en muchas ramas, debemos ser expertos en logística. Tenemos que tener conocimientos sobre los incoterms, que son los términos de negociación internacionales. Es decir, debemos saber comprar, vender, debemos saber importar, exportar y asesorar a nuestros clientes sobre cuál es el mejor término de negociación. Ya por ahí nos estamos manejando, ya no hablamos de aduana, estamos hablando de logística internacional, de compras internacionales. Adicional a esto, debemos ser expertos en el proceso de manejo de los documentos internacionales, ya sean cartas de crédito, ya sean documentos de transporte. Debemos ser expertos en seguro de transporte. ¿Cómo asesorar a nuestros clientes de qué peligros, qué riesgos están tomando cuando hacen una importación o hacen una exportación? ¿Cómo poder garantizar el cobro de sus dineros o el pago de sus facturas de manera que no sean estafados, no sean víctimas de un problema internacional? Entonces, el agente de aduanas, aparte de ser un profesional aduanero, debe ser un experto en logística. Debe saber de cargas peligrosas, debe ser de IMOS, debe conocer sobre la reglamentación IATA que le permita embarcar cargas, ya sean estas perecibles o sean estas que tengan peligro contaminantes. Los profesionales aduaneros actuales somos los que lideramos la logística y el comercio internacional. No se puede hablar de un agente de aduanas sin hablar de un nuevo eslabón, es decir, una persona que sea un abogado. Pero un abogado no solamente que conozca la legislación ecuatoriana, sino también la legislación comunitaria, la de la comunidad ecuatoriana y la comunidad internacional. ¿Qué es la logística? La logística implica mover las cargas de un sitio a otro a través de una experiencia donde te permita bajar costos con la mejor rapidez y poner el producto en el mercado. Pero para poder lograr eso tenemos que conocer si existe alguna restricción en la importación o la exportación, ya sea en Ecuador o en otra parte del mundo. Y lo primero que debemos hacer o lograr es poder clasificar. Por lo tanto, para clasificar tenemos que ser expertos en merceología, es decir, conocer el producto. Y luego de conocer el producto, debemos llegar a la posición arancelaria que nos permita saber cuál es la restricción, cuál es el arancel o cuáles son las reglas con las que voy a importar un producto, que me permita ser eficientes en costos y en servicios. Y adicionalmente, debemos poder conocer si es que el producto cumple o no todas las leyes tributarias del Ecuador. Ecuador es un país donde existen dos legislaciones. Tenemos el SRI por un lado y tenemos la aduana por el otro. Pero la satisfacción de los impuestos no solamente es con la aduana, sino también con el SRI. Por lo tanto, estamos hablando del actor más importante de la cadena de logística. Que quería consultarte, ¿qué pasa cuando un cliente no se deja asesorar? Bueno, los clientes siempre tienen la forma de buscar beneficios tributarios o económicos. Esa es la manera. En Ecuador estamos acostumbrados a que la gente quiera no pagar tributos. Nosotros como agente de aduanas debemos asesorarlos en la búsqueda de que él entienda que la mejor forma de hacer comercio exterior, la mejor forma de hacer es hacerlo bien, pagando todos los tributos. ¿Por qué? Porque la aduana tiene 5 años para poder cobrar impuestos. El SRI tiene 7 años para cobrar impuestos. Es decir, si hoy nacionalizo algo, existe un tiempo en que la aduana puede hacerte llegar una rectificación de tributos, un control posterior, y hasta 5 años posterior a la declaración de aduanera. Eso a muchos de los importadores o exportadores no piensan en eso, piensan en el día. Hoy saco sin pagar tributos, sí, pero mañana vas a tener un costo adicional que no lo esperabas. Entonces, nosotros como agente de aduanas debemos decirle, señor importador,
cumpla con la normativa, cumpla con la ley. Es lo mejor que le puede pasar. Y enseñarlo a usar el arancel. Y explicarle que el mejor negocio que puede tener es el negocio en que haga todas las cosas bien en el aduana. Esa es la mejor manera de poder asesorar a un cliente. Una pregunta más. ¿Qué entonces es lo que un cliente debe entender por bajar costos? El papel, la gestión de ustedes de bajar costos. Bueno, en la vida lo bonito, lo barato no existe. Existe bueno, bonito y caro. Si tú pagas un servicio profesional de un agente de aduana, busca el mejor. Busca al que te dé el mejor servicio. No busques precio. En el momento que buscas precio, estás buscando una persona que puede ser alguien que te perjudique, es decir, que te vaya a hacer pagar más tributos o quizás tengas una infracción aduanera. Nosotros los agentes de aduanas profesionales, como todos los que estamos aquí, hemos velado porque nuestros clientes sean bien asesorados en toda la cadena, desde la parte de la importación, desde el embarque, pasando por la parte del proceso aduanero, el transporte, hasta que llegue al destino final, con un seguro internacional que le permita garantizar cualquier riesgo que podría suceder en la cadena logística. El agente de aduanas, como tal, no debe buscar que su cliente pague lo menos, debe pagar lo justo. Debe buscar que el gobierno, el Estado, cobre sus impuestos, que el importador pague lo que le corresponde. Y nosotros hacemos un trabajo profesional que nos permite decir, somos un aporte, somos un referente del comercio exterior, somos un aliado de la aduana. Al final tendremos una ronda de preguntas con todos nuestros panelistas y a continuación permítanme presentarles a Ricardo Valero, quien nos hablará sobre el rol del agente de aduana conforme análisis o estudio de la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Ricardo es de profesión abogado, agente de aduana, expresidente de FEDA, segunda generación de agentes de aduana, principal del grupo Valero y Valero Empresas de Servicios Logísticos y evidentemente es un apasionado por el mundo aduanero. Adelante, Ricardo, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, definitivamente la participación de la agente aduana dentro de una operación la ha explicado muy bien Pablo. Tenemos muchas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que tener competencias y habilidades para lograrlo, y esto no se lo hace de la noche a la mañana. Y lo voy a enfocar en este poco tiempo, como en la historia de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, en el año 2015 ha sido la única vez que se ha hecho un estudio con respecto a la participación de nuestra actividad. Participaron 96 países conformados en los diferentes continentes. La mayoría están vinculados en Europa, en América del Norte, América Central, América del Sur, en África y en Asia. La mayoría de los países conformados en nuestra región. Y de estos 96 países que estuvieron en este estudio, el 75% de la normativa por el cual ellos se legislan las operaciones aduaneras, se establecía que la participación de un agente es opcional. Y de hecho es lo que nos lleva a futuro, lo que se proyecta definitivamente dentro de todas las legislaciones, con el objetivo de facilitar el proceso del comercio. Sin embargo, dentro de este 75%, donde la legislación mantiene opcional la participación de un agente aduana, también arroja el estudio que el 95% de todos estos países utilizan un agente aduana. Esto dice mucho con respecto a nuestra participación, lo que establecía muy bien Pablo, de que nuestra intervención es un eslabón muy importante dentro de la cadena, y es la conexión entre el sector público y el sector privado, donde permite obviamente existir un equilibrio entre lo que es la recaudación del fisco, la que necesita una nación, la que necesita un Estado, con respecto a los intereses del sector privado y lo que debe ser correspondidamente por justicia declarada. Entonces es importante determinar que en los agentes de aduana, la participación sea en Ecuador o sea en la región o a nivel mundial, podemos determinar que existen casi completamente una misma realidad, donde existe pues un comportamiento como auxiliar de la función pública muy importante, y también la participación especial para que el sector importador pueda comportarse dentro también de nuestra idiosincrasia
que definitivamente tratamos de buscar lo más fácil y lo que sea más conveniente de una manera no tan correcta de acuerdo a la normativa. Entonces nosotros estamos establecidos para hacer las cosas de una manera que pueda complacer y satisfacer a ambas partes. Y creo que es importante también determinar que, si bien es cierto, estamos proyectados a una globalización donde a través de la tecnología puede unir fronteras y que finalmente lo que es facilitación no significa que debe ser un antónimo de control, porque los dos se pueden llevar muy bien de la mano, dos pilares fundamentales que establece la Organización Mundial de Aduana. Hay que tener en cuenta que este año ha sido muy peculiar debido a lo que hemos atravesado con respecto a la pandemia. Nuestras fronteras, con mucha más razón, van a tener un comportamiento muy inusual, en el cual, en vez de haber facilitación y apertura a mercado, va a haber mucha más restricción por el control de todas estas medidas impuestas. De hecho, por esta razón, creo que la participación de la agente de aduanas va a ver completamente más fundamental para que puedan las documentaciones, los requisitos, la normativa sea implementada de una mejor manera. ¿Y cómo podemos lograr que finalmente esto se lleve a cabo? Nuestra participación, pues bueno, a través de la tecnología. Muchos piensan que la tecnología va a reemplazar o va a suplantar a la participación de la agente de aduanas, y eso no es cierto. Más bien nosotros tenemos la oportunidad de elevarla a una herramienta importantísima de nuestra profesión para ser mucho más ágiles, ser mucho más concisos, mucho más precisos con la administración tributaria y lograr que finalmente podamos cumplir esos dos objetivos, la recaudación que necesita un Estado y que finalmente también haya esa facilitación que busca el sector privado a través de la optimización de recursos. Logística es sinónimo de optimización de recursos, costo y tiempo. Si nosotros, los agentes de aduana, logramos determinar nuestra participación para reducir costos y tiempo, pues obviamente estaremos logrando que se cumplan los cometidos dentro de una operación logística. Y yo creo que más bien para cerrar, decirle pues a todos nuestros agremiados, en representación de nuestra presidenta y todos nuestros directivos, que finalmente creo que hay un buen espacio, un buen ambiente para que nuestra profesión se fortalezca, podamos lograr una buena participación dentro de todos estos metas, objetivos que se están proponiendo la nueva administración tributaria, y creo que todos los que nosotros conformamos la federación podemos demostrar que esta profesión es digna y que podemos cumplir con todos los cometidos como país. Así que muchas gracias por haberme dado este breve espacio. Perfecto, Ricardo. Antes de que te vayas, una pequeña inquietud. ¿Será que a futuro la tecnología convertirá a las aduanas en aduanas invisibles? Bueno, de hecho, el secretario de la OMA, Cunio Micurillo, lo estableció en el año 2016, en la época ya de las aduanas digitales. Ya la tecnología nos está llevando a que finalmente, no, como lo decía antes, no creo que la tecnología suplante a la aduana, a los profesionales de por medio, sino más bien va a ser una herramienta muy útil para poder facilitar los procesos y que haya un mejor control. Las aduanas van a seguir existiendo, han pasado por muchas épocas, y esta no va a ser la ajena, ni va a ser un denominador común, sino más bien vamos a permitir que la tecnología pueda establecer una mayor eficacia en los controles que van a necesitar todos los países a través de las administraciones tributarias. Adelante, volveremos a conversar contigo, y para cerrar esta primera ronda de panelistas me permito presentarles a Silvia Matute, con quien analizaremos un tema cotidiano y polémico a la vez, que es el agente de aduana y los menajes de casa. Silvia es agente de aduana, también cuenta con una experiencia de 37 años, es la principal de la empresa Silmat Import and Export, es una mujer comprometida con su carrera, tiene un especial reconocimiento por su incursión en el régimen de menajes de casa y vive enamorada del mundo aduanero. Bienvenida, Silvia, tienes la palabra. Buenas tardes, es un gusto participar con los panelistas de esta tarde. También quiero felicitar a la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana en sus 35 años, en su trayectoria, participando y ayudando a la comunidad ecuatoriana y extranjera. Mi nombre es Silvia Matute, soy agente de aduanas desde hace 37 años. Previamente trabajé 10 años como auxiliar
y trabajé en una empresa International Shipping, en la cual me permitió conocer esta importante tarea de los menajes de casa. Ahí yo aprendí definitivamente todo lo relacionado a este tema, ¿no? Por eso es que hoy me corresponde tratar sobre la importación y la nacionalización del menaje de casa. Y como antecedente, debo decirles que el menaje de casa realmente existe desde hace 60 años. La normativa regulatoria ha ido cambiando principalmente en los últimos años, convirtiendo en beneficio o incentivo de retorno para todas las personas que emigraron del país. ¿Y qué es el menaje de casa? El menaje de casa es un régimen de excepción que le permite al migrante ecuatoriano y extranjero ingresar al país con todos los artículos nuevos o usados de uso cotidiano de una familia, así como los equipos y herramientas de trabajo, y el incentivo realmente fue el incluir un vehículo que justamente para que el migrante no venga solo con su menaje de casa que antes existía. Los problemas que se presentan para el migrante en el proceso de menaje de casa yo considero que es desde que se acoge al retorno voluntario hasta la recepción de su menaje. Los migrantes, al no estar familiarizados con los procedimientos cometen errores en la interpretación de las leyes y normativas que rigen para la nacionalización de dichos menajes y se convierten en un problema como, por ejemplo, el no entender ciertas cosas, como, por ejemplo, elaborar la lista de empaque de sus bienes. ¿En qué consiste una declaración juramentada? ¿Cuáles son los requisitos y compromisos cuando un menaje de casa trae un vehículo? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene cuando realmente no se cumple tal cual como lo dice la normativa? Que, por ejemplo, decir, tienes que cumplir con los 60 salarios mínimos vitales, por ejemplo, decir, recuerda que el valor cuando es un vehículo usado, decir cómo se va a valorar el vehículo, y dice año modelo. Muchas veces las personas eso no entienden. Nosotros los agentes de aduana obviamente estamos en el día a día y podemos entender. En la actualidad, la normativa indica que específicamente el ecuatoriano debe realizar el trámite de nacionalización de su menaje de casa ante la administración aduanera, y que obviamente la administración aduanera le está indicando que ellos le van a dar todo el soporte para que estos a su vez realicen esta tramitología sin la necesidad de un agente de aduana, en la cual obviamente yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto la administración de aduana le está otorgando este beneficio con el afán de que se ahorren ciertos dineros y ciertos gastos que ellos consideran innecesarios, no es tan cierto. ¿Por qué digo que no es tan cierto? Porque simplemente para importar un menaje de casa se le debe asesorar previo al ingreso, previo al embarque de este menaje. Esto quiere decir desde el momento que el migrante se acoge al retorno voluntario. Hay que asesorarle de cómo debe elaborar una lista de empaque. Una lista de empaque de sus bienes que debe ser de manera pormenorizada. ¿Qué significa esto? ¿No? Ese tipo de cosas generalmente la aduana no le va a decir al migrante, a pesar de que el Estado, a través de la página web y a través de los consulados que existen en los diferentes países, está indicando la normativa, les está diciendo cuáles son los requerimientos para importar. Pero sin embargo, o sea, si el ecuatoriano y el extranjero que está fuera del país generalmente no está familiarizado con los procesos nuestros, nacionales, ahí es donde cuando llegan con sus menajes de casa se han encontrado con problemas sumamente graves, que esto conlleva realmente a la pérdida económica de los migrantes, y considero que también es una pérdida para el Estado. Por supuesto. Para el Estado. O sea, realmente hablar del menaje de casa considero que se tomaría mucho más tiempo de los 5 minutos. Por eso es que yo me atreví solamente a hacer como una recomendación, ¿no?
Si la Carta Magna, en sus artículos 338 y 416, indica que el Estado generará incentivos al retorno del ahorro de los bienes de las personas migrantes, sin embargo, en la actualidad, esto no se da, ya que en el proceso de verificación previa del menaje de casa, generalmente se llega a abrir contenedores entre 2 y hasta 5 veces, generando grandes pérdidas económicas y pérdidas de tiempo para el migrante, además de generar como gastos innecesarios al Estado. Mi pedido es que se realice una sola verificación previa del menaje de casa y se determine en ese momento todas las observaciones que hubieren, o caso contrario se entregue el informe de conformidad para continuar con dicha nacionalización de manera eficiente, ágil, dándole cumplimiento a los artículos antes mencionados. Lamentablemente la manipulación de la verificación. ¿Okay? Entonces, ¿terminé el tiempo? No, Silvia, nada que ver, solamente quería hacer una puntualización. ¿Consideraría usted que dentro de los consulados, por ejemplo, ¿no?, de las embajadas, se pueda contar con agentes aduanales para que puedan justamente realizar pues la respectiva asesoría que amerita para gente que además muchas veces pues no tienen el nivel, digamos, académico a veces o cultural para poder entender bien y manejar bien estos procesos? Sí, yo estoy un agente de aduana o un profesional de leyes que entienda realmente los procesos y entienda nuestra legislación ecuatoriana para que los ecuatorianos especialmente y los extranjeros puedan entender y realizar la importación de los menajes de casa como debe ser, cumpliendo nuestra normativa. En la cantidad, en el número de menaje que ellos pueden importar. Sí, de hecho le comento que existe ya en la página web, como ya lo dije, en los consulados, está clarísimo cómo debe venir detallado la lista de empaque de los bienes. Las consecuencias que tiene, por ejemplo, el traer un vehículo que cueste más de los 60 salarios mínimos vitales. Muchas veces los migrantes no saben cuál es el sueldo mínimo vital de nuestro país. Porque recuerde que los vehículos solo se pueden traer los ecuatorianos, no los extranjeros. Por ejemplo, en el tema de equipo de trabajo, el equipo de trabajo también lo pueden traer, pero si tienen que llegar hasta cierta cantidad que dice 120 salarios mínimos vitales. De lo contrario, si ellos traen esto y no cumplen con lo que dice la normativa, se convierte en un problema, porque realmente tendrían que pedir primero, presentar un proyecto ante el SENAE para que el SENAE les apruebe traer este equipo de trabajo de ese valor tan alto, ¿no? Listo, mil gracias Silvia por toda esa experiencia, por todo ese conocimiento, incluso esos tips que nos has entregado en este momento. Al volver del corte ya están listos Nelson Cordero, Yolanda Villa y Aparicio Vega para hablarnos sobre el rol del agente de aduana en la operatividad aérea, los regímenes especiales, la participación del agente de aduana, sobre la facilitación aduanera respectivamente, etcétera. Así que volvemos en unos minutitos más. Muchísimas gracias.
Cuando decides importar o exportar contratando los servicios de un agente de aduana, no solo estás contratando a un auxiliar de la función pública autorizado por el SENAE para realizar el despacho aduanero de tus mercancías, también estás impulsando la competitividad de tu negocio y garantizando tu seguridad jurídica y la de tu empresa dentro del comercio exterior. Las agencias aduanales cuentan con todo un equipo de colaboradores expertos y certificados que trabajan arduamente dentro de una sólida red de infraestructura logística que cuenta con sistemas tecnológicos de vanguardia, asesoría legal, fedatario y custodio de los documentos de soporte de las declaraciones aduaneras, con el responsable solidario de la obligación tributaria aduanera y con toda la gestión de trámites que se necesitan presentar ante las autoridades para poder servirte en todos los distritos aduaneros del país. Al contratar los servicios de un agente aduanal federado, también cuentas con el respaldo de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, FEDA, cuya experiencia de más de 3 décadas en capacitación aduanera garantiza la preparación de agentes expertos en facilitar operaciones, reducir tiempos y sobre todo bajar costos de tus procesos logísticos para el despacho rápido, eficiente y seguro de tu mercancía. Los agentes aduanales colaboramos con la autoridad y los organismos empresariales en estrategias a favor de la facilitación del comercio, la creación de controles inteligentes, el combate al contrabando, el fraude aduanero y la competencia desleal. Apoyemos en las certificaciones que profesionalicen la cadena logística e innovamos con sistemas tecnológicos que nos permiten tener una aduana de clase mundial y que contribuye al análisis de riesgo y al desarrollo del comercio exterior. Somos una red de más de 260 agentes de aduana agrupados en una cámara y 4 asociaciones afiliadas. Para arrancar con esta segunda ronda de intervenciones, damos la bienvenida a Nelson Cordero, quien nos hablará sobre el rol del agente de aduana en la operatividad aérea. Nelson es licenciado en Administración de Empresas, diplomado en Gestión Aduanera y Negocios Internacionales, agente de aduana por 35 años, fundador y principal de la Oficina Comercial Aduanera Cordero Proaño Compañía Limitada, y evidentemente es un reconocido profesional en el mundo aduanero. Adelante, Nelson. Muchísimas gracias por la invitación y al tiempo que me permito elevar una felicitación a la Federación por los 35 años que está cumpliendo. En relación al tema, me quiero mencionar que toparé algunos puntos como la innovación tecnológica, el carácter fedatario del agente de aduana, el carácter asimismo de auxiliar de la función pública, solidario, tributario, penal y administrativo, la seguridad jurídica, el conocimiento que debemos tener en la rama, el cumplimiento de las formalidades y finalmente la actuación de las autoridades. Actualmente en un mundo que se mueve irremediablemente en la era digital y de globalización, razón por la cual todas las actividades del ser humano relacionadas con la economía y dentro de ella el sector aduanero están obligadas a alcanzar niveles de excelencia, tanto del sector público representado en nuestro caso por el SENAE y el privado representado por los agentes de aduana, con el fin de alcanzar productos y servicios de alta calidad. En el caso de los agentes de aduana, tanto para realizar sus labores operativas en general como para los distritos aéreos, partimos de la licencia otorgada por el SENAE, cuya función está establecida en el artículo 16 de la resolución 17 del año pasado, en el cual indica que el agente de aduana tendrá el carácter fedatario y auxiliar de la función pública, en cuanto a que la aduana tendrá por cierto los datos que consignan las declaraciones aduaneras formuladas guardan relación con la información y los documentos que legalmente deben servirle de base para las transmisiones de aduana. Adicionalmente, el agente de aduana es responsable solidario
respecto del pago de los tributos, como también en el aspecto administrativo y penal, por lo que la relación entre el cliente y el agente debe ser de confianza y sobre todo tomando en cuenta la ética y las buenas prácticas empresariales. Siendo que la agente de aduana es un eslabón muy importante dentro de la cadena logística, como lo han mencionado nuestros compañeros, se hace absolutamente necesario su calificación como operador económico autorizado para completar la facilitación y la seguridad de la cadena logística. Según los informes de gestión del SENAE a nivel nacional y local del año 2019, los distritos aéreos del país contribuyeron con el 18% de la recaudación total, correspondiente al distrito de Quito, el tercer lugar, luego de Guayaquil y Manta, con el 12% y con una recaudación de 429 millones. Esto demuestra la importancia del despacho aéreo, que es utilizado por el sector comercial y sobre todo el industrial para sus importaciones de materias primas y productos que requieren de urgencia para que su producción no se vea interrumpida, a pesar del incremento del valor del flete, pero a cambio obtiene una disminución de costos generales, ya que no paraliza la producción ni se interrumpen las ventas. También el sector obtiene un ahorro en cuanto a las tarifas por la elevación de bodegas y maquinarias, que en el sector marítimo son muy altas. En cambio, dichos costos en el aéreo son bajos por la disminución de la tarifa y porque los tiempos de permanencia en las bodegas son menores. Se utilizan además el despacho aéreo, la importación de productos perecibles en general, como plantas, animales vivos, reactivos, etc. El despacho se hace bajo la denominada desaduanamiento directo. Todas las importaciones que se realizan vía aérea requieren evidentemente de la participación del agente de aduana, que debe hacerlo con anticipación a fin de que cuando arribe la mercancía, el proceso y control que realiza la aduana sea expedito y sin contratiempos. Entendiéndose que el agente de aduana, en su calidad de asesor y conocedor de leyes y reglamentos, solicita que el importador obtenga la documentación y autorizaciones previas que fueran necesarias. Esto se traduce en que el agente de aduana es el operador que se encarga del cumplimiento de la norma, brindando seguridad jurídica al sector importador y exportador, lo cual significa la aplicación de la norma sin inclinar la balanza a ninguno de los dos lados, solo el simple cumplimiento de la norma vigente. Queda claro entonces que la intervención del agente de aduana en el despacho aéreo y la aplicación de su operatividad es por lo general extremadamente urgente, circunstancia que ha obligado a que el agente de aduana, al desarrollar una cultura de servicio al cliente como lo dispone la autoridad, lo que dice relación con la legalidad para cumplir como auxiliar de la función pública, garantizando y dando todos los documentos de soporte de la declaración en el estricto cumplimiento jurídico y tributario y gestionando ante la administración aduanera oportunidades de mejora, tanto en la normativa como en la operatividad. Como cumplimiento para el desarrollo de nuestra actividad, contamos con la facilitación de poder realizar el servicio llamado 24/7, con la coordinación anticipada con el cliente, las autoridades del distrito y otros operadores que intervienen en el proceso. En lo que se relaciona a la seguridad, es necesario que tanto el importador como el exportador conozcan que la administración aduanera tiene la facultad durante 5 y 7 años para realizar controles y revisiones posteriores, por lo que es necesario que sus procesos aduaneros cuenten con un agente de aduana debidamente calificado para realizar el despacho de aduana. Muchísimas gracias, Ricardo. Solamente una pequeña inquietud que se me presenta en este momento. Los agentes de aduana deben ser solidarios ante el Estado en los temas tributarios, ¿no es cierto? Porque además tengo entendido que los agentes tienen que entregar una garantía al Estado. Si no se cumple la normativa, si no se cumple el deber ser, ¿de qué manera el agente de aduana podría ser perjudicado?
Ya, la ley determina que son los solidarios de la obligación tributaria del importador. Es decir, si por A o B razón una deuda o unos impuestos que no pagó el importador, la aduana hace un primer contacto con ellos para que paguen. Si es que no llegara a pagar, se dirigen a esa obligación del agente de aduana proceder a la cancelación. A eso se debe que nosotros presentamos la garantía correspondiente. Nelson, mil gracias. Continuamos con Yolanda Villa, ya está aquí con nosotras. Bienvenida, Yolanda. Ella es ingeniera comercial, magíster en comercio exterior, agente de aduana, fue vicepresidenta de FEDA, cuenta con una trayectoria de 23 años en comercio exterior, es gerente general de la empresa Yolanda Villa, Sociedad Anónima, Yovilsa, reconocida por su tenacidad y amor a la carrera aduanera. Ella nos hablará de un tema muy delicado dentro del medio: agentes de aduana y regímenes aduaneros. Adelante, Yoli, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada, felicitaciones a la Federación de Agentes de Aduana del Ecuador por sus 35 años de fundación. Vamos a hablar del agente de aduana y regímenes aduaneros. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador faculta a los agentes de aduana a gestionar de manera habitual y por cuenta ajena el despacho de las mercancías. Tenemos el carácter de fedatarios y auxiliares de la función pública. Nuestro principal deber es cumplir con lo dispuesto en el libro 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, sus reglamentos y las disposiciones aquí dictadas. Debemos, asimismo, asesorar en el cumplimiento a quienes contraten nuestros servicios. De aquí desprende la gran importancia de nuestra participación en la asesoría respecto a los regímenes aduaneros. ¿Qué son los regímenes aduaneros? Es el tratamiento aplicable a toda mercancía sometida al control de la aduana, de acuerdo a las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y los objetivos de cada operación. Tenemos regímenes aduaneros bajo los cuales se importa o se exporta para el uso o consumo definitivo. También tenemos regímenes que se caracterizan por ser liberatorios, compensatorios, devolutivos o suspensivos del pago de tributos. Voy a nombrar cuáles son estos regímenes aduaneros. Tenemos regímenes aduaneros de importación, como son: importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, reposición de mercancías con franquicia arancelaria, transformación bajo control aduanero, depósito aduanero o reimportaciones. ¿Cuáles son los regímenes de exportación? Tenemos la exportación definitiva, exportación temporal para la reimportación en el mismo estado, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Tenemos además otro tipo de regímenes aduaneros, como son la devolución condicionada de tributos, los almacenes libres, almacenes especiales, ferias internacionales, tránsitos aduaneros, reembarques, transbordos. Finalmente, también contamos con regímenes de excepción, como son el tráfico postal, mensajería acelerada o courier, tráfico fronterizo, vehículos de uso privado de turista y otros regímenes de excepción como son el equipaje de viajero, el menaje de casa y las provisiones para naves y aeronaves. Debe considerarse que dentro del grupo de regímenes aduaneros están los que fomentan el desarrollo del aparato productivo de nuestro país, ya que permite el ingreso de mercancías sin demandar el pago de tributos. Como por ejemplo, a mí me gustaría hablar de 3 tipos de regímenes aduaneros. Existen mercancías que necesitan ingresar al país por un plazo determinado para cumplir determinados fines admisibles, como es el caso de espectáculos públicos, moldes para uso industrial, actividades de turismo, actividades como podrían ser prestación de servicios. En estos casos, estas mercancías pueden ingresar al país suspendidas del pago de tributos, bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
La condición con la que se debe cumplir es que deberán ser reexportadas sin modificación alguna. Existen otras mercancías, como por ejemplo las materias primas, que ingresan al país para la industria, para la fabricación de productos de exportación. Estas mercancías pueden acogerse al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, que es también un régimen suspensivo de tributos. Una vez que se termina el proceso productivo, se procede con la exportación sin incurrir en pago de tributos. Esto permite a la industria abaratar sus costos de producción. Finalmente, me gustaría hablar del régimen de depósito aduanero. Este régimen permite almacenar las mercancías hasta por 1 año en lugares habilitados. Las cargas que ingresan a este régimen se pueden nacionalizar de forma parcial o total, de acuerdo al flujo o la necesidad del importador. Debe tomarse en cuenta que es de vital importancia la muy buena administración de los regímenes aduaneros. Se debe conocer en su totalidad los requisitos que debemos cumplir. La aduana ha venido continuamente notificando reformas que obligatoriamente deben tomarse en cuenta para evitar problemas que conllevan a sanciones. Los agentes de aduana somos la mejor alternativa para asesorar a los importadores y exportadores de manera eficiente y eficaz. Muchísimas gracias. Solamente una consultita. ¿Qué tan fácil es convencer a un cliente para que cumpla con lo que tiene que cumplir? Bueno, realmente los importadores no es muy fácil cuando existen empresas que venden facilidades, pero más bien crean dificultades. Nosotros, los agentes de aduana, bajo la responsabilidad solidaria que mantenemos con los importadores o exportadores, siempre vamos a llegar con la información técnica, por más que a veces suene costosa o posiblemente se hable de mucha ley, de mucha normativa. Pero lo que tratamos siempre de llegar a los importadores, que en su gran mayoría si se dejan asesorar, es que nosotros no estamos trabajando para el despacho de la carga en un día, ni en un segundo, ni para cubrir una emergencia de un importador. Estamos trabajando para blindarlo por los 5 años que debemos estar conscientes que la aduana tiene derecho a realizar su revisión de proceso. En algún momento podrá realizar un proceso de revisión posterior y le dejará saber al importador cualquier ajuste de valor o cualquier tipo de sanción o contravención que tuviese que pagar. Perfecto, Yoli, muchísimas intervenciones con la presencia de Aparicio Vega, agente de aduana diplomado en gestión aduanera y negocios internacionales. Cuenta con una trayectoria de 36 años en comercio exterior. También fue presidente de FEDA. Actualmente es presidente de la compañía Al Aire, Agentes de Aduana. Es entregado al trabajo y servicio aduanero. Él nos hablará sobre la facilitación aduanera. ¿En qué consiste este proceso? Aparicio, bienvenido. Gracias. Hablar de facilitación aduanera necesariamente es tener que remontarse un poquito hacia cuando yo comencé mis actividades hace 36 años, aproximadamente desde 1984. Cuando nos acordamos de esa época, vemos que los funcionarios solamente aprendieron la palabra facilitación y se olvidaron de la palabra control, que son los 2 pilares sobre los cuales debe cimentarse una institución tan grande e importante para el Estado ecuatoriano. Pues había tanta facilidad al punto de que se podía retirar la carga sin presentar declaración, arreglando solamente con el bodeguero, y cuando el término cambiazo era muy utilizado para retirar carga y dejar en abandono el embalaje. Todo esto nos produce ahora una sonrisa porque esa aduana era demasiado facilitadora por la corrupción que existía. Los funcionarios, en su gran mayoría, eran recomendados por algún político influyente o algún alto funcionario y llegaban a la aduana
con la idea de que el dinero estaba tirado en el suelo y que solo había que recogerlo. No tenían conocimientos técnicos y aprendieron algo de nomenclatura, arancel y reglas de clasificación, pero para el mal, para crear el problema y luego vender la solución. Bueno, no podíamos esperar más. Si veíamos que hasta los gobiernos entregaban la aduana como un botín político a cambio de votos, a cambio de respaldos en el Congreso Nacional. Pero yo creo que de esa aduana es mejor olvidarse, y es lo que teníamos. Y así, como había mercadería que salía tan pronto, arribaba un medio de transporte sin cumplir los requisitos legales, cuando se hacían las cosas de conformidad con la ley, la demora era de semanas y a veces meses. Creo que sin necesidad de entrar en el campo político, debemos reconocer que el gobierno anterior designó al economista Santiago León como gerente general de la CAE, que posteriormente se transformaría en el SENAE, y fue para bien, pues consiguió lo que muchos de nosotros no creíamos. Transformó la aduana en una organización técnica, con profesionales jóvenes, desechando a los funcionarios antiguos mal enseñados que desprestigiaron a la institución. Y con estas personas consiguió, no en un 100% obviamente, eliminar la corrupción de la aduana. Si a eso sumamos la tecnología, los programas informáticos y la capacitación permanente de los funcionarios, vemos una aduana transformada, moderna, y que los agentes de aduana la hemos puesto de ejemplo en los eventos internacionales a los que hemos asistido. Las modalidades de aforo físico que implementaron, automático, documental y físico en un porcentaje bastante bajo, han permitido mucha más agilidad y mejor control de parte de la autoridad, por lo que en la actualidad se puede retirar la mercadería en 3 o 4 días. Los agentes de aduana hemos tenido que irnos adaptando a los cambios. Se nos ha exigido mayores obligaciones en cuanto a infraestructura, archivos, capital humano, y nos hemos ido adaptando y haciendo el esfuerzo económico necesario para estar a la par con la época y ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado, integral, seguro y sobre todo profesional. Pero mientras nosotros hacemos toda clase de esfuerzos para constituirnos como verdaderos auxiliares de la función pública y notarios de conformidad con la ley vigente, la aduana no ha correspondido con nosotros de la misma manera. Comenzaron quitando la obligación de utilizar agente de aduana para las exportaciones. Resolvieron que cualquier funcionario de una empresa pueda hacer los trámites aduaneros y solo por nuestra exigencia pedimos que esas personas cumplan por lo menos los mismos requisitos que cumplen los agentes de aduana. Luego se les ocurrió que los menajes de casa deben ser manejados por los interesados directamente sin la participación del agente de aduana. Y lo que han conseguido es que los tramitadores inescrupulosos estén a la casa de los migrantes que no conocen la aduana siquiera. Los serranos que tienen que viajar a Guayaquil e incurrir en ingentes gastos. Y a pesar de todo esto resolvió la aduana para que los migrantes tengan facilidades y se ahorren dinero. Todo lo contrario. ¡Qué error! Pues lo que la aduana podía fijar son honorarios de los agentes de aduana, así como tiene fijado para los otros regímenes, y que el migrante sepa que un valor que está pagando está debidamente correspondido con un trabajo de profesional, de conocimiento y más que nada de seguridad. Tenemos la esperanza de que las nuevas autoridades valoren nuestra actividad y consideren que nosotros somos efectivamente un apoyo importante, especialmente gratuito para el Estado y profesional en la recaudación para el Estado. Por lo que nuestros dirigentes siempre estarán dispuestos a contribuir al éxito de la gestión aduanera con ideas y sugerencias para mejorar cada día, pues nuestro trabajo nos exige conocer lo bueno y lo malo de la institución. Esta que es nuestra clase, yo les digo la clase sándwich, porque por un lado tenemos un importador que cuando cometemos un error nos cambia. Y por otro lado tenemos la aduana que al mínimo error nos sanciona.
y nos sanciona inclusive yéndose contra la Constitución del Estado que avaliza el trabajo de las personas, pues nos suspenden las actividades de una empresa. Imagínense lo que es que una empresa suspenda 1 o 2 días su trabajo. Eso quiere decir que pierde sus clientes y pierde prácticamente la posibilidad de seguir manteniendo el personal que tiene a su cargo en el trabajo. Lo que debería hacer la aduana es preocuparse de esa cantidad de informales. Ahora que han salido muchos empleados de la aduana, casi todos expertos en aduanas, se ofrecen a los clientes, a los importadores, para ellos, a través de su gestión, hacer los trámites. Pero lo que hacen es realmente conseguir una firma de un agente de aduana y tratar de hacer ellos ese trabajo. Eso es lo que debería preocuparse la aduana y el SRI, de estos informales y de que los importadores hagan su trabajo, sus importaciones, exportaciones y todas las operaciones que se han mencionado en esta tarde a través de un agente de aduana, porque está garantizado su trabajo, y lo que debería es el Estado controlar mejor para que no continúen laborando este tipo de gente informal que aparecen y desaparecen de un momento a otro sin dejar ninguna garantía, sin cumplir ningún requisito y haciendo quedar mal a los agentes de aduana del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aparicio. Yo lo que quería preguntarle antes de terminar su intervención es de qué manera enfrentar estos comportamientos que usted ha mencionado, que además podrían recaer en evasión tributaria o en infracciones aduaneras. Bueno, enseñarles a los señores importadores y exportadores que deben recurrir a la participación de un agente de aduana. Si nosotros recordemos lo que decía Pablo hace un momento, la aduana tiene 5 años para revisar los documentos, y cuando cogen una persona, un informal para que les dé haciendo su trabajo, resulta que en esos 5 años la aduana se da cuenta de que se ha hecho mal el trabajo y el importador tiene que pagar una reliquidación. Si estamos viendo que la aduana, como decía Ricardo, la OMA dice que en poco tiempo o que ya está dispuesto de que los agentes de aduana no debemos sino ser opcionales para los importadores, están realmente haciendo un daño al sector, porque precisamente van a caer en manos de personas que no tienen el conocimiento necesario para poder trabajar. Si estamos hablando de que en los menajes de casa, como decía Silvia, suceden tantos problemas, es precisamente porque los migrantes deberían recurrir siempre a un agente de aduana para que pueda realizar con éxito el retiro de su menaje de casa, de su vehículo, de su equipo de trabajo. Y lo que decía Yolanda, la aduana también da muchas facilidades para poder trabajar. Hay regímenes que verdaderamente facilitan, ya es a consumo, ya después llevas una mercadería a depósito comercial en la cual puede pasar 1 año y puedes retirar las mercaderías por partes, y son regímenes suspensivos del pago de derechos. No necesita mucho dinero para poder retirar del depósito toda la mercadería que trajo, sino que puede ir rotando, sacando una parte, vendiéndola y con ese dinero ir pagando los impuestos e ir sacando durante 1 año esa mercadería que ya la tiene dentro del Ecuador. Así que esos somos de importantes los agentes de aduana. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Aparicio, por la claridad de tus palabras. No te muevas de ahí, porque en este momento quiero pedir la presencia de todos nuestros panelistas para que participen en una pequeña ronda de preguntas que todavía nos quedan pendientes. Me gustaría que la siguiente pregunta, Paulito, por favor, nos ayudes. ¿Hasta qué punto podemos decir, mejor dicho, me gustaría que nos expliques cuál ha sido el avance del Ecuador en facilitación y en control eficiente? Bueno, yo creo que Ecuador ha dado un paso gigantesco en el control aduanero a partir de que existe un sistema informático que se llama Ecuapaz. Este sistema informático es un sistema coreano, nos ha permitido a todos tener la trazabilidad de todos los procesos.
Esto ha hecho que la región, en la parte aduanera, nos vea que somos el líder del cambio informático, el cambio de visión de Ecuador ante el mundo. Estos cambios que se dieron a partir del 2010, comenzó a trabajar la aduana de una manera visionaria, buscando lograr objetivos de control. Estos controles nos han permitido aforar menos, pero controlar más. Las mismas partidas arancelarias, los mismos controles se pueden hacer a través del sistema, y por eso es que existen los canales ahora automáticos, el de control documental, el físico, el intrusivo, rayos X. O sea, hay algunos tipos de procesos que se pueden dar y que se ha dado a través de estas herramientas informáticas que nos ha permitido tomar el liderazgo realmente en la región como aduana. Esto, yo no sé si Ricardo puede complementar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel tecnológico en el que se encuentra el Ecuador y también a nivel normativo, ¿no?, en relación a otros países del mundo? Sí me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, para complementar un poco lo de Pablo, la tecnología ha avanzado bastante a nivel mundial. Yo discrepo un poco con las conclusiones del último sistema. Ha traído muchas mejoras, ha habido su reconocimiento, pero quedan ciertos cuestionamientos y preguntas en el aire, como por ejemplo que haya existido casi un promedio de 10 años, 4 días promedio para una desvalorización. No tanto por el sistema, sino yo creo que tiene que haber una mezcla de la tecnología, de la plataforma tecnológica con la normativa. No hay que tener en cuenta que la normativa actualmente, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional, permite que a partir del arribo se tenga 30 días para desalinizar una mercancía. Y de hecho, por la situación país, la situación que está enfrentando el Ecuador principalmente, el importador pone sobre la mesa cuál es el mejor escenario, si presentar una declaración a tiempo o consumar los 30 días más los días adicionales que le permita la ley, casi hasta 55 días para permitirla nacionalizar, porque debemos reconocer que el segundo paso de un proceso aduanero es el pago de tributos. Entonces, si yo permito apresurar el procedimiento, y más aún con una modalidad como despacho anticipado, si no tengo los recursos, no tengo la liquidez para pagar impuestos, pues finalmente no voy a lograr el objetivo. Entonces, si bien es cierto, en la tecnología hemos avanzado, falta mucho, creo que hay mecanismos o procesos que deben ir combinados con la legislación que todavía no están instaurados y que debemos tenerlos presentes para que las próximas administraciones también trabajen en equipo y bueno, y que tengan en cuenta también a la gente de aduana como referente y como una persona clave para poder tratar de que estos procesos se cumplan, ¿no? Bueno, dentro de todo esto, Silvia, me gustaría, por favor, tu criterio para saber si es que es necesario capacitar y preparar a más agentes de aduanales en nuestro país y bueno, y también, ¿por qué no decirlo, en el extranjero? Yo considero que sí, está bien que se capacite a más agentes de aduana. Las generaciones se van acabando y vienen nuevas. Y qué mejor cosa si es en el exterior. Qué mejor cosa esto, porque esto es importantísimo justamente para todos los migrantes y extranjeros que deciden venir al país, los migrantes ecuatorianos que deciden retornar a su país y los extranjeros que vienen precisamente en calidad de trabajo o migrantes que vienen a residir acá. Entonces ustedes saben que aquí la aduana es la puerta de entrada a un país, por ende deben estas personas estar debidamente asesorados y qué bueno que haya más agentes de aduana jóvenes que están debidamente actualizados en la tecnología y en todo lo referente actualmente, ¿no? He visto con respecto a la misma pregunta, ¿cree usted que es necesario capacitar y preparar más agentes aduanales? ¿Existe espacio de trabajo? Este es un país libre y democrático. La aduana ha puesto las reglas de juego muy claras. Las personas que se sientan con la capacidad de poder presentarse ante la aduana a dar un examen de conocimientos, las que tengan la posibilidad de presentar una garantía de $200,000 ante la aduana para responder por sus
obligaciones, por sus derechos y por los impuestos que deje de pagar sus clientes, como ya lo mencionaban antes, pues tienen toda la libertad de poder optar por una licencia de agente de aduana. Y por lo tanto, pues nosotros, los que ya hemos trajinado tanto tiempo en esto de los agentes de aduana en el Ecuador, obviamente que hasta por una situación lógica tenemos que dar paso a nuevas generaciones, pero ojalá la aduana también cumpla con su rol. La aduana no solo tiene que ser una entidad que exija, una entidad que controle a los agentes de aduana, una entidad que nos exija situaciones a veces muy difíciles. Presentar una garantía de $200,000 significa que tenemos que presentar a la compañía de seguros o al banco que nos da la póliza una garantía real. Y bueno, difícilmente con las condiciones en que está el trabajo ahora, uno puede tener la posibilidad económica de presentar este tipo de garantías. Entonces la aduana tiene que ser más consciente, es decir, no poner en la ley solamente el hecho de que los agentes de aduana son los facilitadores del comercio exterior, que los agentes de aduana son el apoyo que necesita el Estado ecuatoriano. Claro, a ellos no les cuesta absolutamente nada, porque nosotros estamos cobrando a nuestros importadores, a los clientes, les cobramos y nosotros le damos el servicio a la aduana de que la aduana cobre lo que tiene que cobrar. Garantizamos a la aduana de que el trabajo está bien hecho y de que el importador está pagando los impuestos que le corresponden. Entonces, siempre abiertos, porque tanto en esta profesión como en cualquier otra, los jóvenes tienen derecho de optar, y qué mejor que lo hagan. La ley exige muy claramente y dice que de conformidad con el estudio que se haga de las necesidades del comercio exterior, deberá incrementarse también el número de agentes de aduana. Así que esa no es nuestra responsabilidad, sino del Estado, el hacer y ver si es que hay la posibilidad de más cupos en los agentes de aduana para que puedan los jóvenes optar por esta profesión tan dura y difícil. Así es, Aparicio, muchísimas gracias. Y en este momento quiero pedirle su punto de vista a Nelson en relación a que en qué momento el precio que uno invierte al contratar un agente aduanal está por encima del cumplimiento, de la certeza jurídica y del servicio en sí que brindan ustedes. No es el precio adecuado para nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, pero en definitiva lo importante es que por lo menos de esa forma se combate un poco a los informales al tener una tarifa mínima establecida por el SENAE. Evidentemente lo ideal es que, como otras profesiones, se pueda cobrar en forma liberal, llamémoslo así, pero al existir una disposición del SENAE para que se cobren los mínimos necesarios, pues nosotros estamos obligados a cumplir. Para subrayar la idea, Yoli, ¿por qué es importante invertir en un buen agente aduanal pagándole lo justo por sus servicios en lugar de contratar a un tramitador? Realmente los honorarios que actualmente debemos cobrar los agentes de aduana, que están normados en el reglamento que regula nuestra actividad, no se compadecen con la realidad de la responsabilidad solidaria que nosotros tenemos. Eso como punto 1. Como punto 2. Los agentes de aduana, en el momento que asesoramos, nos aseguramos de que los importadores conozcan respecto a valoración aduanera, clasificación arancelaria, todas las normas y los reglamentos con los que tienen que cumplir. Muchas de las veces los importadores optan por contratar otros agentes de aduana, a veces por $10, por $20, por $35. Más sin embargo, cuando son mal asesorados y deben incurrir en gastos legales, en impugnaciones por ajustes de revisiones posteriores, los abogados suelen cobrar entre el 10 y el 15% de honorarios. En ese momento, como el importador ya se ve asustado ante una realidad que los agentes de aduana les debemos prevenir, entonces en ese momento sí el importador se ve obligado a pagar esos altos honorarios. Entonces,
francamente, vuelvo y repito, yo creo que los honorarios que nosotros cobramos no se compadecen con la realidad del trabajo que nosotros realizamos. ¿Por qué? Nosotros hacemos revisión de documentos. Nosotros nos aseguramos de que se cumpla con la normativa. Revisamos clasificación arancelaria, como les dije hace un momento. Estamos muy preocupados con el cumplimiento de valoración. Toda la asesoría que nosotros le damos es tan diferente a que cuando tiene una revisión posterior un agente de aduana interviene en una sola cosa, en el problema específico, y sin embargo ahí sí los honorarios son muy bien pagados. Es mi opinión, espero que este análisis que yo siempre lo hago con mis clientes sea considerado y tomado en cuenta inclusive con nuestro gremio, nuestros colegas, que cuando llegamos a ofrecer nuestros servicios, jamás nos tratemos de ingresar por honorarios más bajos de lo que mi compañero está facturando. Yo creo que la competencia es libre, es justa, es correcta y es perfecta. Pero en el momento que nosotros presentamos nuestros servicios, lo correcto es no presentarnos con tarifas, es presentarnos con conocimientos, es presentarnos con experiencia, es presentarnos con la certeza de que tenemos la capacidad para poder asesorar a los clientes para evitarles problemas futuros. Muchísimas gracias. Nos queda claro entonces que el rol de los agentes de aduana en nuestro país es absolutamente sacrificado, fuerte, pero también apasionante. Pero más claro aún nos queda la forma de optimizar su gestión a favor de la productividad, de la transparencia, del deber ser, a través del buen uso de los recursos, de la norma, de la comunicación y de la tecnología. Garantizaremos un futuro positivo a favor del comercio exterior. Muchísimas gracias por su presencia, amigos, colegas, pues seguramente están ahorita enlazados, aplaudiendo esta maravillosa labor. Mañana a esta misma hora les esperamos para conversar sobre un tema personalmente apasionante, que es el rol de las mujeres agentes de aduana. Ya conocimos a 2 de ellas, mañana conoceremos a 5 más. Así que abrazos para todos y hasta mañana, una linda tarde. ¿Sabías que las siglas ALACAT significan Asociación Latinoamericana de Agencias de Carga, Aérea y Transporte? Y conforme fue creciendo el número de asociados, su nombre evolucionó a Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe. Somos una federación de asociaciones sin fines de lucro, conformada por asociaciones nacionales de 18 países, y en conjunto sumamos más de 2.000 empresas, lo que representa 40.000 empleos directos y $4.000 millones en ventas de fletes y logística. La federación se fundó el 12 de junio de 1982 en el marco de nuestro primer Congreso ALACAT, organizado por ABACA, Asociación Brasilera de Agentes de Carga, celebrado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. En ALACAT promovemos, creamos, mejoramos, asesoramos y facilitamos las actividades de comercio exterior. Jerarquizamos las actividades del agente de carga y los operadores logísticos internacionales. Defendemos los derechos e intereses de nuestros asociados en el marco de la más estricta ética comercial y el cumplimiento de la legislación vigente.
El reconocimiento por parte de las autoridades e iniciativa privada a las actividades de nuestros asociados en su condición de profesionales y prestadores de servicios ha sido un objetivo que día a día nos mueve al perfeccionamiento de los colaboradores que en esta industria se desempeñan. Nuestro compromiso es potencializar el crecimiento regional en cuanto a innovación e internacionalización de los negocios y el conocimiento. Buscamos crear conciencia sobre alternativas sustentables para todos los involucrados en la cadena logística. Contamos con más de 14 socios adherentes que creen y confían en este programa, generándole valor y beneficios a nuestra comunidad. Así también, procuramos vínculos estrechos con otras federaciones mundiales, tales como FIATA y IATA, asociaciones gremiales internacionales, entes supranacionales, entes gubernamentales, quienes son parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestras actividades y de los países que representamos. Somos ALACAT y juntos somos más fuertes.